Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy, mis queridos apasionados de las historias que nos tocan el alma. Si eres nuevo por estos lares, te doy una bienvenida de corazón y te invito a que te quedes, te ancles a esta comunidad, porque lo que vamos a desgranar hoy es pura esencia, un cóctel de emoción desbordante y romance en estado puro. Hoy, mis queridos amantes de las narrativas que nos atrapan y nos hacen suspirar, vamos a sumergirnos de lleno, sin reserva alguna, en un reencuentro que ha hecho latir corazones al unísono por cada rincón del planeta. Sí, como bien nuestro título nos ha anticipado, vamos a hablar de amor y escape, Halil Ibrahim y Esla juntos de nuevo. Prepárense para revivir cada instante, para desmenuzar cada giro argumental que nos ha mantenido al filo de la butaca y, por supuesto, para sentir esa chispa inconfundible, esa energía vibrante que solo ellos, con su conexión única, saben crear y transmitir. Si por un casual aún no forman parte de esta familia de suscriptores, no se olviden, por favor, de hacer clic en ese botón rojo de asterisco suscribirse y, lo más importante, de activar esa campanita que les avisará de cada nueva entrega, para que no se pierdan ninguna de nuestras dosis de historias que nos atrapan y nos transforman. Estamos, sin lugar a dudas, ante una de esas parejas que, desafiando toda lógica, quebrando cualquier pronóstico, que contra viento y marea, e incluso contra el destino mismo, parecen estar predestinadas a encontrarse, a reencontrarse, a aferrarse la una a la otra. Halil Ibrahim y Esla. Tan solo pronunciar sus nombres evoca en nosotros una montaña rusa de emociones, ¿verdad? Hemos sido testigos, hemos vivido a través de sus ojos, de su amor incipiente y avasallador, de sus batallas internas y externas, de los innumerables obstáculos que la vida, con su crueldad a veces caprichosa, les ha puesto en el camino, y ahora llega la noticia que todos esperábamos con ansias, la que nuestros corazones anhelaban, están juntos de nuevo. Este reencuentro, mis amigos, no es un mero evento para los seguidores, es la culminación de una narrativa magistralmente tejida con hilos de pasión desbordante, de sacrificio incondicional y de una conexión tan profunda que trasciende las adversidades más insuperables. En este vídeo vamos a desmenuzar este fascinante regreso, a diseccionar cada detalle, analizando qué significa este hito para su historia, para la evolución de sus personajes y, por supuesto, para nosotros, su audiencia fiel y apasionada. ¿Qué fuerzas, qué motivos, los han llevado de nuevo el uno al otro? ¿Fueron las circunstancias un factor determinante, el destino un hilo conductor irrefrenable, o simplemente esa atracción innegable, ese magnetismo que siempre ha bullido entre ellos? Vamos a explorar todas estas aristas, a ponerlas sobre la mesa y a debatirlas juntos. Piensen en todo el torbellino de experiencias que han tenido que sortear. Halil Ibrahim, con su pasado sombrío, marcado por el dolor y la búsqueda implacable de venganza, con un corazón que al principio parecía endurecido por el sufrimiento, pero que en realidad albergaba una capacidad de amar que solo esperaba ser despertada. Y Esla, con su inocencia cautivadora, su fuerza interior admirable y una luz propia que parecía capaz de iluminar hasta la oscuridad más profunda, una luz que, sin duda, ha sido el faro para Halil Ibrahim. Su amor nació en medio del caos, una flor delicada pero resistente que brotó en un terreno inhóspito, un oasis de ternura en un mundo que con sus maquinaciones y sus fuerzas destructivas, intentaba separarlos constantemente. Recordarán sin duda aquellos momentos de tensión palpable, esas miradas cargadas de significado que decían más que 1000 palabras, esas palabras no dichas que, sin embargo, lo decían todo. El escape se convirtió en su modus vivendi, no solo huyendo de peligros físicos externos, sino también de sus propios miedos más arraigados y de las dudas que a veces los asaltaban. Y ahora, juntos de nuevo no es simplemente un regreso a la casilla de salida, es una reafirmación rotunda de su vínculo, una declaración de principios, una convicción inquebrantable de que a pesar de todo lo vivido, de todo lo sufrido, su amor es, y será siempre, más fuerte. Detrás de este reencuentro tan anhelado, hay una complejidad de guión que merece ser destacada y elogiada. ¿Cómo lograron los guionistas, con esa maestría que los caracteriza, tejer esta reconciliación de una manera que se sienta genuina, auténtica y, sobre todo, merecida por los personajes y por la audiencia? No se trata simplemente de ponerlos en la misma escena y esperar a que la magia ocurra, es necesario justificarlo narrativamente, dotarlo de credibilidad. Seguramente en su camino de regreso el uno al otro, han tenido que superar desafíos internos de gran envergadura, han tenido que sanar viejas heridas, perdonar los errores del pasado, tanto los propios. ese como los ajenos y sobre todo, reconocer con una claridad meridiana, que su vida, su existencia, está incompleta, es insípida, sin la presencia vital del otro.
Y por supuesto, no podemos obviar el factor crucial de la química entre los actores que dan vida a Halil Ibrahim y Esla. Esa conexión innegable que trasciende la pantalla, que se palpa en cada interacción, es un pilar fundamental. Sus interpretaciones transmiten esa intensidad avasalladora, esa vulnerabilidad conmovedora y esa fuerza arrolladora que hacen que su amor sea tan creíble, tan real y tan cautivador. Cada gesto sutil, cada mirada profunda, cada abrazo sentido, resuena en nosotros porque percibimos la verdad cruda y hermosa de sus emociones. Podemos permitirnos especular, fantasear, sobre los motivos exactos que los han unido de nuevo en este preciso momento. Quizás uno de ellos se encontró en una situación de peligro extremo, y el otro, sin dudarlo un instante, acudió al rescate, despertando de nuevo las brasas de esa pasión que nunca se extinguió del todo. O tal vez, la implacable mano del tiempo y la cruel distancia les permitieron un espacio para la reflexión profunda, para darse cuenta de que los errores del pasado, por dolorosos que hayan sido, palidecen ante la inmensidad y la fuerza de su amor. Es posible que hayan descubierto, en ese proceso introspectivo, que la verdadera felicidad que tanto anhelaban no se encuentra en la soledad, ni en los brazos de otros, sino en la complicidad única, en el apoyo incondicional y en la comprensión mutua que solo ellos son capaces de brindarse. El concepto de escape que aparece en el título podría referirse no solo a una huida física de situaciones o personas peligrosas, sino también a un escape de la rutina asfixiante, de la apatía paralizante, de una vida sin ese motor, sin ese amor que los impulsa, que les da sentido. Este reencuentro, además de ser un bálsamo para el alma de los personajes y de la audiencia, abre un abanico infinito de posibilidades para el futuro de su historia. ¿Qué nuevos desafíos, qué nuevas pruebas les esperan ahora que han decidido apostar de nuevo por su relación, por su amor? Las tramas que se pueden desplegar a partir de este punto son verdaderamente ilimitadas. Podríamos ser testigos de cómo consolidan su amor, cómo forjan un futuro juntos, enfrentando quizás a aquellos que se oponen a su unión, o lidiando con las consecuencias de sus acciones pasadas, de las decisiones que tomaron. La dinámica entre ellos, sin duda alguna, habrá evolucionado. Ya no son los mismos individuos que se conocieron en circunstancias tan adversas, han crecido, han aprendido de sus errores, han sufrido y han madurado. Ese aprendizaje, esa evolución personal, seguramente se reflejará de manera palpable en su relación, haciéndola más madura, más resiliente, más profunda. Además, la interpretación del concepto de escape puede ser abordada desde múltiples perspectivas. Quizás ahora, unidos, han encontrado una forma de escapar de las presiones opresivas de sus familias, de las convenciones sociales que a menudo dictan caminos que no desean, o incluso de sus propios demonios internos, de esas sombras que los persiguen. Un escape hacia una vida más serena, más plena, donde su amor mutuo sea el epicentro, el motor que mueva su existencia. O tal vez, su unión misma es un acto de escape, una rebelión audaz contra un destino que parecía empeñado en separarlos. La idea de que estén juntos de nuevo implica necesariamente que hubo un periodo de separación, un tiempo en el que la distancia, con su capacidad de enfriar o endurecer, los puso a prueba. Y si lograron superar esa prueba de fuego, significa que su amor posee una fortaleza inquebrantable, una tenacidad que pocos pueden comprender o igualar. Es fundamental, para comprender la magnitud de este reencuentro, recordar los momentos clave que los condujeron a esta encrucijada. Aquellas escenas que nos hicieron contener la respiración, los sacrificios desgarradores que hicieron el uno por el otro, esas decisiones difíciles, casi imposibles, que tuvieron que tomar en el fragor de la batalla. Todo ese bagaje, todo ese recorrido, ha esculpido a Halil Ibrahim y Esla hasta convertirlos en los seres complejos y fascinantes que son hoy, y lo más importante, ha preparado el terreno fértil para que este reencuentro fuera no solo posible, sino inevitable. No es un milagro caído del cielo, es el resultado orgánico de una narrativa brillantemente construida, una obra maestra que ha sabido mantenernos enganchados, esperanzados y, sobre todo, firmemente creyentes en la fuerza y la perdurabilidad de su amor. Y ahora, con este tan esperado juntos de nuevo, las expectativas están por las nubes, en órbita. ¿Cómo se manifestará este reencuentro en sus acciones cotidianas, en sus diálogos cargados de significado, en su vida compartida? Esperamos ver escenas rebosantes de ternura, de romanticismo puro, pero también anhelamos presenciar momentos de profunda conexión emocional, de apoyo mutuo incondicional. La verdadera fuerza de su amor no solo se demuestra en los instantes de pasión desbordante, sino también en esa capacidad inherente de superar las dificultades, las tormentas, unidos codo a codo.
Este reencuentro representa una oportunidad de oro para que su amor florezca aún más, para que se fortalezca hasta límites insospechados y para que demuestren al mundo entero que hay amores que, sin importar los obstáculos, están destinados a prevalecer, a triunfar sobre todo. Para aquellos que han seguido su historia desde el primer instante, que han compartido cada alegría y cada lágrima, este momento es la recompensa máxima. Es la confirmación palpable de que la esperanza, cuando se aferra con fuerza, puede triunfar sobre la desesperación, de que el amor verdadero, en su forma más pura, tiene la capacidad sanadora de unir lo que parecía roto para siempre. Es una historia que nos enseña lecciones vitales sobre la perseverancia, sobre la importancia crucial de luchar incansablemente por aquello que amamos, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. La saga de Halil Ibrahim y Esla es un recordatorio constante y poderoso de que en medio de las tormentas más feroces de la vida, siempre existe un puerto seguro, un refugio al que podemos acudir, y ese puerto es, sin duda, la persona amada. En resumen, el reencuentro de Halil Ibrahim y Esla es mucho más que un simple regreso a la normalidad, es la reafirmación rotunda de un amor que ha sido sometido a las pruebas más duras y que, lejos de debilitarse, ha salido fortalecido. Hemos analizado en profundidad cómo su historia, intrínsecamente marcada por el escape y las adversidades constantes, ha culminado en este momento trascendental de unión, destacando la química excepcional de los actores y la maestría indiscutible del guión. Este nuevo capítulo que se abre ante nosotros promete explorar las profundidades insospechadas de su relación, los desafíos venideros y el futuro incierto pero esperanzador que les aguarda, recordándonos, una vez más, la fuerza inquebrantable del amor verdadero y la importancia de la perseverancia. Y hasta aquí nuestro análisis detallado y nuestra celebración efusiva de este tan esperado reencuentro de Halil Ibrahim y Esla. Ha sido un viaje sumamente emocionante revivir estos momentos cruciales y especular, con ilusión, sobre lo que el futuro nos deparará. Pero ahora, la parte más importante de este encuentro virtual, me encantaría saber qué piensan ustedes, mi querida comunidad. ¿Qué es lo que más les ha cautivado, lo que más les ha gustado de este reencuentro? ¿Qué esperan ver, qué desean que suceda en los próximos capítulos de su historia? Dejen sus opiniones más sinceras, sus teorías más elaboradas y sus momentos favoritos imborrables en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué les parece todo esto. Y si este vídeo les ha gustado tanto como a mí me ha gustado prepararlo con tanto cariño, no duden, por favor, en regalarme un gran asterisco pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos que también aman apasionadamente esta increíble historia. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra creciente comunidad y asegúrense de no perderse ningún contenido nuevo. Muchísimas gracias de corazón por acompañarme hoy en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo, donde desgranaremos más historias fascinantes y compartiremos más momentos inolvidables. ¡Hasta pronto!